Hermanos, buenas tardes con todos. Les saludo en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y estamos desarrollando el curso Babin en contexto y estamos en la sesión 2. Espero que hayan disfrutado mucho de la primera sesión de clase. Algunas indicaciones que ya les dimos el día de ayer: deben permanecer con la cámara encendida, deben permanecer en toda la clase para que puedan optar por el certificado. Los alumnos que lo estarán viendo por grabado, lo que tienen que hacer es, luego de que se les proporciona la clase grabada, presentar dentro de las 24 horas sus apuntes al correo indicado en el grupo de WhatsApp. Estemos atentos, como esto es un curso, los micrófonos no van a ser bloqueados, pero seamos diligentes en utilizar esta plataforma. Si hay alguna falta de respeto, algo que no esté relacionado al curso, inmediatamente van a ser sacados del aula. Así que, hermanos, estemos atentos, y voy a dar parte al hermano Andrés Valencia para que siga desarrollando el curso. Adelante, hermano. Voy a compartir pantalla y ahí se ve bien, de buen tamaño, Giancarlo. No está compartido todavía. Perdón. Ahí, Sí, ahora sí, pero se ve blanco. Tal vez así va a ser. Ah, ya, ok, sí, ahora está bien. sí. Buenísimo. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches por acá, muy buenas tardes para los que están del otro lado del océano. Esto es el curso Hermann Babin en contexto, y esta es la clase número 2, ¿vale? Em, Antes de avanzar, quisiera que pudiéramos como unir la clase anterior, esta clase, y, y lo podamos hacer de la siguiente manera. En la clase anterior em, vimos no solamente como una introducción biográfica, sino que mi intención era de alguna manera como reconstruir la vida y situar la vida de Hermann Babing em, en una tradición eclesiástica concreta, en una coyuntura cultural. Recuerde que estamos hablando del siglo XIX. Está Darwin, está Nietzsche, está em, la psicología en auge, eh, están las industrias. Es el periodo en el cual se pasa de tener que pasar días en carrozas para vivir de un pueblo a otro, a andar en ferrocarril y que en un par de horas se pudiera llegar. O sea, este es el mundo en el que vive Babin y su familia. También hay tensiones entre la fe y la modernidad. Está ahí latiendo de alguna manera. Hay un historiador que dice que los europeos del siglo XIX vivían con el suelo moviéndose bajo sus pies, ¿sí? Es como la expresión que se podría encontrar. De alguna manera estaban como en un momento muy histórico de la humanidad, de muchos cambios. Y bueno, digamos que creo que muchos de nosotros que estamos aquí, que vimos em, crecer Internet, las primeras redes sociales, luego entrar a la hora de la virtualidad, luego la IA y demás, nos podemos entender un poco de qué significa que en un corto periodo de tiempo empiecen a haber cambios tan masivos. Vimos también que Herman Babin no es simplemente como una estrella solitaria, sino que él
viene de una familia donde su papá era pastor, pastor de los secesionistas, que era como un bloque de iglesias dentro de la Iglesia Nacional Holandesa que se había retirado porque estaban viendo que la Iglesia Nacional había perdido su fe, había perdido su verdadera como identidad reformada. Vimos esto, vimos a Herman Babbin formarse, vimos a Herman Babbin empezar su ministerio pastoral, vimos que Herman Babbin empieza a ser profesor en Campen, publica su primera dogmática, defiende la teología reformada. Luego lo vimos como, eh, debido a acontecimientos relacionados a Kuiper, es trasladado a Ámsterdam y en Ámsterdam, de alguna manera, como que este teólogo eh, famoso, pero que estaba en una región, es como si fuera a la capital, ¿cierto? Entonces, miren el contraste. Nacer dentro de una iglesia marginal y al cabo de unos 30 años ser un teólogo en una universidad de la capital. Nos podamos dar una idea de qué tan conocido llegó a ser Herman Babbing a nivel internacional. Cuando él va a los Estados Unidos a dar las conferencias Stone, que eran en Princeton, el presidente de los Estados Unidos es Theodore Roosevelt y él va a saludar a Herman Babbing durante su estadía. O sea, para que se den una idea de qué tan importante era Herman Babbing, no solamente en los Países Bajos y dentro del mundo de la teología, sino de alguna manera como que era un hombre bastante conocido. Y bueno, vemos que eso es importante como este recorrido, porque en la clase de hoy vamos a hablar es con quién dialoga Herman Babbage, ¿sí? Con quién él va a estar interactuando a lo largo de como de su carrera teológica. Y esto, digamos que no vamos a hacer como un recuento de a quién cita más, o no vamos solamente como a hablar a quién leyó a Germán, como si él tuviera documentado qué libros leyó, no es como no vamos a diagramar aquí las reseñas que hizo públicas o alguna jerarquización de sus lecturas. Más bien lo que he intentado con esta clase es decir, es mostrar de alguna manera cómo Herman Babbing se encuentra con ciertas vidas y con estas vidas, y cuando hablo de vidas es la teología de esas personas y cómo él logra recoger, rescatar, también desechar, criticar, pero de manera muy justa, ¿sí? Entonces, él es un teólogo reformado. Recuerden que cuando hablo de reformado estamos pensando en las tres formas de unidad, que las tres formas de unidad lo dije en la clase pasada, pero posiblemente alguien aquí que no esté inmerso en el mundo confesional, eh, las tres formas de unidad son digamos, como la confesión de fe de Belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort, que juntos es el grupo por así decirlo, como de confesiones y documentos de la iglesia normalmente de tradición holandesa, ¿sí? Para que pensemos en alguien que conozcamos actualmente que provenga de esa tradición, no necesariamente de la tradición neocalvinista de Babin, pero sí de esa tradición holandesa. Podríamos pensar en un Joel Bick, ¿sí? Joel Bick es alguien que podríamos conocer que proviene de esa tradición, que se adhiere a esas confesiones de fe. Ahora, em, quisiera que pudiéramos empezar con las influencias positivas, ¿sí? Digamos, cuando hablo de influencias positivas, son influencias que, que de alguna manera sientan la base del teólogo confesional, porque digamos que cuando él
y eso lo vamos a ver un poco mañana. Él se considera a sí mismo como un dogmático y un dogmático tiene la característica de ser necesariamente eclesiástico para Bam. Es decir, tiene una tarea de servir a una iglesia en particular. No estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando, él tiene presente más bien como su iglesia eh, separatista o la iglesia reformada que se sale de la línea nacional sino que esta línea reformada conservadora, él se considera el dogmático para esa iglesia reformada. Entonces, dentro de las influencias positivas, vamos a hablar más que todo de esas influencias, ¿vale? Influencias positivas y la herencia que él puede recibir. Bueno, primero que todo hablaremos de... Hay en el prefacio de la primera edición de la Dogmática Reformada está esta línea que me gusta mucho y él hablando acerca de por qué escribe la dogmática y demás y su proyecto teológico, él dice, Ireneo, Agustín y Tomás de Aquino no eran propiedad exclusiva de Roma, sino padres y doctores hacia quienes toda la iglesia cristiana tiene obligaciones. Eso lo dice Hermann Bavinck en la introducción a la primera edición de la dogmática reformada. ¿Y por qué es importante decir a la introducción de la primera edición? Porque por alguna razón, y no creo que es porque lo haya dejado de creer, en, eh, en la segunda edición no hay introducción. Es curioso, en la segunda edición, no solamente en inglés, sino en holandés, no hay introducción como tal. Es como que ya es lo suficientemente conocido como para simplemente publicar una segunda edición y ya está, y empieza el primer tema como tal. Pero lo que él está diciendo es que él no siente y no cree que los reformados debamos de sacrificarnos a nosotros mismos y perdernos la teología que tuvo los padres de la iglesia, que tuvieron los teólogos medievales. Si bien para Babin no va a haber un periodo de tiempo el cual él pueda decir, en ese momento fue la cumbre de la teología. ¿Sí? Para Babin no existe la repristinación y incluso él habla de que nunca deberíamos de enseñar lo viejo o creer lo antiguo porque lo es. Él más bien, o sea, él estaría de acuerdo en que nosotros creamos algo que se ha creído antes porque es verdadero, no porque en un periodo de tiempo se dijo que fue verdadero. Sí, quiero que podamos tener eso en mente. Herman Babin eh, no buscaba de alguna manera como decir, la teología de mi confesión de fe es la correcta porque así lo dijeron ellos. No, él buscaba explicar la teología reformada con los padres de la iglesia, con los teólogos medievales, con los teólogos de la Reforma, pero cuando esos teólogos dicen verdad, ¿sí? Cuando esos teólogos y la confesión de fe que él, desde la cual él se basa, son verdaderas porque, digamos, él considera que son la mejor expresión de las doctrinas de las escrituras, pero él está pensando en que no deberíamos de huir ni tampoco como exaltar algún periodo de tiempo de la iglesia, como si fuera al que deberíamos devolver. Espero haber sido claro en esta parte, si no, en las preguntas lo abordamos nuevamente. Y de las primeras personas que podríamos pensar son Agustín. Agustín es la persona que más cita Hermann Babin en su dogmática. Es el padre que ocupa, digamos, de alguna manera como una posición como privilegiada dentro de la teología y dentro de su proyecto donde él se alimenta de Babin, principalmente
sobre la catolicidad de la iglesia y del cristianismo, su teología sobre antropología, sobre la iniciativa de Dios y el monergismo, Dios soberanamente actuando en iniciativa para acoger ese pecador que está profundamente muerto en sus delitos y pecados y traerlo a Él. O sea, eso lo va a impregnar todo en cómo Hermann Bavinck desarrolla diferentes temas en su teología. Sí, de Agustín podemos ver que de alguna manera recoge esa parte. Por otro lado, podemos pensar en Juan Calvino. Juan Calvino es la segunda persona o cercanamente de las personas que más cita a Hermann Bavinck a lo largo de su dogmática. De Juan Calvino acoge una, cómo se le podríamos decir? Como una exaltación por la revelación de Dios, ¿sí? De ser doctrinalmente bíblicos, poder tener una buena exégesis, poder sacar eh, hasta lo más minucioso de las escrituras. Y Hermann Babin en otros artículos y digamos que en otros libros habla acerca de cómo para Calvino y su reforma en Ginebra, como que nosotros a veces pensamos en Calvino y pensamos en los comentarios y pensamos en la institución de la religión cristiana. Pero para Hermann Bavinck, Juan Calvino no solamente lo modela como teólogo, sino como reformador de la vida civil. Entonces, de alguna manera, como que él ve a Juan Calvino como, no como el hombre a seguir, sino como alguien que su teología, de alguna manera, como que permea toda la vida. Y eso está muy relacionado al documento que les envié para que pudieran leer con anterioridad. Y es que para Hermann Bavinck, la catolicidad del cristianismo está en que pueda, como una levadura, impregnar toda la masa. Y de alguna manera, toda la masa es toda la vida, las artes, la literatura, la política, el deporte. O sea, que para Hermann Bavinck es eh, como que si el cristianismo y la iglesia lo abarcaran absolutamente todo. Y es muy, muy interesante. Los que no lo han leído, no lo vayan a dejar de hacer. En tercer lugar, pensamos en Hermann Bavinck como un sucesor natural de la escolástica reformada. La escolástica reformada es este periodo de tiempo después de la reforma cuando se empieza como a codificar la fe, ¿sí? Digamos que está Martín Lutero con su hacha y sacando tratados polémicos, ¿cierto? Empieza la reforma protestante, pero digamos que de alguna manera los teólogos posteriores empiezan a formular y digamos a defender la doctrina protestante y salen las confesiones de fe y teólogos que conocemos un poco más como Francis Turretín o Boetius o algún otro más. Y Hermann Bavinck es un sucesor natural de esa tradición, especialmente la tradición holandesa. Y en esa tradición hay teólogos como Hermann Witsius o Johannes Cosius o Gisbertus Boetius y todos son teólogos que unen mucho la parte de la piedad, la parte de la teología, pero de ellos Hermann Bavinck siempre va a seguir el ser claro y el hacer distinciones y el hacer una teología sistemática muy ordenada y muy consecuente con la tradición. Digamos que para Hermann Bavinck este periodo de tiempo no es un periodo de tiempo frío, no es un periodo de tiempo eh, donde haya habido como un retroceso en la teología reformada, para nada. Hermann Bavinck cree que este periodo
de tiempo de la escolástica es como, por así decirlo, como orgánicamente lo que tenía que pasar luego de la reforma, donde, eh, donde hay un tiempo para sistematizar el pensamiento, pero ya teniendo, digamos, como habiendo rescatado las doctrinas más antiguas, como que el hombre es pecador, Dios actúa soberanamente en la obra de salvación y demás. Entonces, él es un heredero, lo vimos él trayendo, lo vimos cuando él regresa de su doctorado y edita la sinopsis de Leiden, ¿verdad? Ese es un libro que está situado en ese periodo de tiempo luego de la publicación de los cánones de Dort. Entonces, tenemos a Agustín por un lado, su teología sobre la gracia. Tenemos a Juan Calvino como un reformador y pensar de manera omniabarcante. Tenemos a la escolástica reformada en cuanto a los términos, la tradición, en la rigurosidad intelectual. Y tenemos también a la piedad Céceder. Digamos que la piedad Céceder, para que tengamos una idea, porque a veces ese término puede ser como raro, ¿no? Ceder o secesionistas. eh, el, un teólogo, el teólogo que edita la dogmática en inglés, John Bolt, él llega a comparar a estas iglesias secesionistas como por así decirlo, como los puritanos, pero del siglo XIX, ¿sí? Digamos que cuando nosotros pensamos en los puritanos eran personas muy devotas, personas que estaban orando, personas que estaban estudiando su palabra, personas que estaban constantemente buscando del Señor en todas las áreas de su vida. Bueno, digamos que para John Ball, de alguna manera, los CCDers es como una versión de los puritanos, pero en el siglo XIX, ya con los cambios industriales que pudieron haber pasado luego de siglo y medio, 2 siglos. Entonces, tenemos ahí algunos campos y bueno, digamos que para Hermann Babin, todas esas herencias son recibidas, pero lo que hablamos ahora, para él no hay una repristinación, o sea, nunca vamos a ver a Hermann Babin diciendo, sí, Agustín es lo mejor y hay que volver a como vivíamos en la época de Agustín. Tenemos que volver a como vivíamos, como vivían en Ginebra. Teníamos que volver a como vivieron los puritanos. No, él como que agradece por cada uno de esos periodos de tiempo, pero reconoce que Juan Calvino tuvo sus desafíos, Agustín tuvo sus desafíos, los escolásticos tuvieron sus desafíos y él tenía otros desafíos distintos, ¿vale? Entonces, él quiere evitar como esa repristinación, pero tampoco quiere que los olvidemos. O sea, no los podemos olvidar, pero no los podemos elevar como a la altura de decir, tenemos que ser como tales, ¿vale? Eso es algo importante que va a trabajar Hermann Babin a lo largo de sus obras. Entonces, ahora, ¿con quién dialogó críticamente? Críticamente. Y la teología moderna, como lo hablamos en la clase de ayer, Babin no solamente está heredando eh, todo lo que tenía que ver a nivel confesional, ¿cierto? Sus raíces, sino que también principalmente con la teología moderna. Ahora, esta parte yo sé que, y la preguntaron en la clase de ayer, era, bueno, ¿qué significa teología moderna? Y hablamos de la crítica textual, de la teología liberal, hablamos acerca de, en este periodo de tiempo se empieza a desarrollar el concepto de como la historia de las religiones, ¿sí? Que es algo que también va a ser importante, que para ellos, para parte de la academia, es como si las religiones hubieran ido evolucionando, ¿cierto? Pasar del panteísmo como si fueran en culturas muy, muy, de alguna manera, como
¿cómo se lo dice? Como en el pasado, como muy arcaicas, eran panteístas, luego pasaron a ser, a ser politeístas, luego pasaron a ser monoteístas y pues lo que decían es que era el paso natural era que dejaran de crecer en Dios. Ese son el tipo de ideas que están en la teología moderna. También, digamos que la teología moderna comienza con Friedrich Schleiermacher, perdonen mi falta de alemán, pero ¿qué pasa? Y lo tenemos que remontar un poco más con Kant. Y es que Kant, el filósofo, él, cuando él hace sus críticas, de alguna manera como que cambia la forma de hacer teología. ¿En qué sentido? Él, después de Kant, ya los teólogos no pueden simplemente como que decir, miren, creemos esto porque Dios se ha revelado y eso es lo que está ahí. Digamos que con Kant la pregunta con los que teólogos tienen que luchar es, digamos que Dios existe, ¿verdad? Digamos que es así. La pregunta sería, ¿podríamos conocer esa revelación? ¿Por qué? Porque para Kant nosotros no, digamos que hay como un filtro entre la revelación y Dios y nosotros, hay un filtro que es nuestra mente. Entonces, digamos que eso como que volca todas las inquietudes y ustedes lo pueden ver como, por ejemplo, si ustedes comparan cómo inicia la teología, la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Luego más adelante con Turretín, cómo empieza esa doctrina de las escrituras. O sea, hay como aceptamos con Juan Calvino como que todo el mundo acepta que Dios es revelado, pero él tiene que sistematizar la doctrina de una manera diferente que los católicos. Hasta ahí. Luego con Turretín como que hay una necesidad de mostrar que Dios se ha revelado, ¿cierto? Ahora, luego de Kant, luego de Kant, la pregunta sería, digamos que se haya revelado. No, él no sabe. La pregunta es si nosotros podemos estar seguros que lo que creemos es porque Dios se ha revelado, ¿sí? Y esto, yo sé que puede ser como raro escucharlo, pero esta es la manera en que la teología moderna, a partir de luego Friedrich Schleiermacher, eh, dice, digamos como que trata de decir, no, bueno, hay un sentimiento de dependencia absoluta que lo que hace es que yo tenga esa seguridad y ahí hay un principio de religión y digamos como que parte de ese sentimiento de dependencia para formular la teología, pero digamos que en Holanda, con quienes estudió Babin, habían como diferentes respuestas, ¿no? Estaba la respuesta de yo sigo a Cristo y yo creo en Cristo y vivo una vida no tan mala, y eso es lo más importante. No necesito saber si hay Trinidad, si hay Espíritu Santo, si hay encarnación, si hay expiación, sino que yo quiero vivir mi relación con Dios. Esa era como una respuesta, ¿sí? Y lo podríamos enmarcar como en la teología, la escuela ética, que la vamos a ver ahora. Y también estaba, digamos, donde él estudió, que con Scholten y Quenen, que de alguna manera como que ellos habían eh, quitado toda obra sobrenatural de la revelación de Dios hacia el hombre. Entonces, ¿quiénes son los interlocutores modernos clave? Obviamente, Hermann Bavinck interactúa con muchas personas, pero digamos que de manera formativa, si bien, digamos como que en papel, el que le hace, por así decirlo, como el supervisor doctoral a Bavinck es Johannes Scholten, en papel, ¿sí? Cuando hablo en papel es lo que aparece en el pergamino, pero
digamos como que de manera real, quien estuvo ahí como mentoreando a Hermann Babbage es Abraham Quenen. Ahora, ¿quién es Abraham Quenen? Abraham Quenen es un erudito en el Antiguo Testamento, pero no solamente es alguien experto en el Antiguo Testamento y en la crítica textual, sino que es alguien que tenía la capacidad de enseñar teología sistemática, tenía la capacidad de enseñar historia, tenía la capacidad de enseñar estética, o sea, era un hombre como los antiguos eruditos que cuando uno escucha, por ejemplo, de algún filósofo del pasado y que dice matemático, filósofo, estadista, ¿cierto? Como que eran expertos en muchas cosas. Bueno, este era un tipo de hombres así. Y digamos que de él, Babin puede, puede conocer qué es, por así decirlo, como la alta erudición, ¿sí? Como la alta academia, la puede conocer por estar siendo supervisado en su trabajo doctoral por este hombre, ¿sí? Entonces, de Quenem puede saber cómo se dominan las fuentes, cómo tener una erudición impecable, conoce de cerca el método histórico crítico, pero digamos que obviamente Hermann Babin no comulga con Quenen en que Quenen niega de alguna manera la revelación sobrenatural. ¿Sí? Entonces, Dios no se ha revelado sobrenaturalmente, sino que Dios se ha revelado en la historia y hay un pueblo religioso que ha ido escrito un documento que hoy tenemos como las escrituras, ¿sí? Digamos que Babin podía estar ahí cerca, pero no, aunque bebía de esto, no llegaba a las mismas conclusiones, pero absorbe todo esto para volverse por así decirlo, como que estar a la altura de la alta teología de la época. Ahora, la escuela ética. La escuela ética, como lo mencioné ahora, se enfocaba como en como en esta vida de alta moralidad, ¿sí? En el siglo XIX, como yo amo a Dios, sé que Él me ama, eh, amo a mis hermanos, pero no necesito una formulación doctrinal abstracta para yo saberlo. Entonces, como que empiezan a dejar de lado la parte doctrinal porque ellos niegan la revelación también objetiva. Y Babin dice, ok, es importante que vivamos una vida moral, es importante que amemos al otro, todos estos énfasis de ellos son importantes, pero pues para Babin ellos están perdiendo el fundamento. El fundamento es que hay una revelación objetiva, una revelación que puede ser analizada por todos en cuanto a la creación y la revelación es escrita en las escrituras. Entonces, digamos que esas son como las dos escuelas, la escuela modernista en Leiden, la escuela ética que lideraba, y lo vimos en la otra conferencia, Daniel Chantepié de la Sauce. Eh, Germán Babin puede decir, esto de ellos lo puede recoger y estas conclusiones las desecha, esto de los otros los puede recoger, pero a ellos les falta un fundamento sobrenatural. A ambas escuelas les falta un fundamento sobrenatural que es la revelación. Lo curioso es que estas dos, por así decirlo, como que la escuela ética pensaba que estaba de alguna manera como que contrarrestando énfasis de la escuela modernista, pero, pero como que si tú contrarrestas y no tienes un fundamento, pues como que para Germán Babin es como que tienes un diagnóstico, pero tu medicina no satisface como tal lo que estás diagnosticando. Ahora, el historicismo, ¿qué pasa? Durante este periodo de tiempo, y esto es importante porque lo vamos a ver en la forma en que Hermann Babin hace teología o desarrolla su dogmática, y es la importancia que le da a Hermann Babin a cómo se desarrolla
la doctrina. Y digamos que para Babin, y ¿cómo lo puedo decir? En el siglo XIX hay una materia que para ustedes y para mí hoy en día dicen es una materia de toda la vida. Pero para las universidades del siglo XIX había una materia que estaba ganando, como por así decirlo, como nombre. Y era la materia de la historia. O sea, antes del siglo XIX, la historia no era como una materia como tal que se enseñara como una asignatura. Pero en este periodo de tiempo como que hay un auge de ver la historia como importante y no solamente como una recopilación de eventos. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto afecta en temas, por ejemplo, el tema de lo que hablamos ahora de la historia de la religión y cómo, digamos, también tiene como sus problemas en cuanto empieza a muchos historiadores académicos empiezan a hablar de que la doctrina es eh, lo que creían ciertos creyentes de un periodo histórico, pero porque tienen un trasfondo cultural, ¿sí? Digamos como que si la doctrina eh, trinitaria, por así decirlo, era lo que ellos pensaban, pero no es lo que está en la Biblia, por así decirlo, ¿sí? Como que, bueno, eso es lo que creyeron ellos, ¿sí? De alguna manera, muchos utilizaban la historia de esa manera y digamos que cuando ustedes cogen la dogmática de Hermann Bavinck, va a ver que él en muchas ocasiones hace un relato extenso de la doctrina, es decir, cómo lo vieron los padres de la iglesia, cómo lo vieron los teólogos medievales, cómo lo vieron, o sea, como que una doctrina una y otra vez está ahí como diciendo eh, como su recorrido, qué ha dicho la iglesia. Y esto es de alguna manera como que heredado por el historicismo. Entonces, como que niega la conclusión nuevamente, él como que niega lo que muchos de estos historicistas o historiadores eh, hacían, que era como negar, por así decirlo, la revelación y la obra sobrenatural del Señor, pero él no niega, Bavinck no niega, que la doctrina se formula, no es que nazca, porque la semilla de la doctrina está ahí en las escrituras, pero digamos como que su formulación, sin lugar a dudas, pues va teniendo como un crecimiento orgánico a través de la historia de la iglesia. Entonces como que recibe esta parte, recibe la importancia de la historia, también es la razón por la cual él casi en todos sus libros, él como que se siente obligado a hacer un desarrollo histórico. Es curioso porque, o sea, como que está hablando de cualquier cosa y tiene que hacer un desarrollo histórico del tema. O sea, eso es, ustedes lo van a ver y es así. Ahora, hay alguien que es muy importante para comprender a Hermann Bavinck y es que bueno, hasta hace algunos años a Hermann Bavinck era visto eh, como alguien dividido entre dos mundos, como alguien que no era ni reformado, ni ortodoxo, ni moderno, o sea, como si él en su mente se debatiera si lo uno o lo otro, si ser un académico o si ser un hombre de iglesia, si ser un pensador juicioso o ser alguien confesional. Y eh, nace porque algunos no veían como la unidad de un hombre que buscaba mostrar cómo la teología reformada podría sobrevivir, por así decirlo, a este mundo moderno y a estas preguntas modernas. Digamos que hay por así decirlo, como un adversario, ¿sí? Si lo podríamos llamar de esa manera, aunque, a ver, yo coloco adversario no porque Hermann Bavinck le lanzara insultos y dijera es el teólogo a derrotar, no. Lo coloco adversario es simplemente como para que se den una idea de que Hermann Bavinck eh, de tercero es a quien más cita en todo su proyecto de la dogmática. O sea, para Hermann Bavinck es importante
luchar, por así decirlo, con la teología de este hombre. Para que se den una idea, él lo cita más de 250 veces a lo largo de la dogmática. 250 veces. De esas 200 veces, el 90% más o menos lo cita para refutarlo. Pero hay otro 10% donde por así decirlo, le reconoce o construye sobre lo que de alguna manera dijo este hombre. Y es que, digamos que Babin no se limita solamente como a criticar a este hombre, sino que, y esto lo dice alguien que se doctoró en Edimburgo y tiene su investigación está desarrollada en ese tema, es que Babin es como si absorbiera la terminología y algunos énfasis de Schleiermacher, pero no su concepto que está detrás. ¿Sí? Eso es como que si Babin dice, ok, esta es la nomenclatura con la que de alguna manera se entiende la teología y la religión actualmente. Entonces, él coge la nomenclatura, pero lo llena de la teología reformada, ¿sí? Entonces, para Babin es muy importante y Frederick es como su ayuda en interactuar con esto de el papel de la religión en la conciencia y en la experiencia subjetiva. Eh, digamos que para Babin eh, no llega a las mismas conclusiones porque para Babin el papel fundamental no está en cómo el sujeto recibe la revelación de parte de Dios, sino que la solución que da Babin es como que Dios mismo da la revelación y Dios mismo hace que el sujeto reciba la revelación. Entonces, digamos que es un compañero de diálogo, un adversario, un compañero de diálogo, pero todo esto porque, digamos que Kant hace como un rompimiento en la filosofía, ¿cierto? En la epistemología, pero digamos que Schleiermacher lo que hace es como un rompimiento muy similar, pero en la teología, en cómo se hace teología, y por eso a partir de él, él es considerado el padre de la teología moderna o de la teología liberal y es muy importante para la teología posterior. Es casi como que la teología después de Schleiermacher no es igual. Para que nos demos una idea, Charles Hodge viaja a Alemania y escucha clases de un viejo Schleiermacher. O sea, digamos que es alguien muy importante que para el cual digamos que Babin no le huía, ¿sí? No huía, digamos. Eh, digamos que Babin se apropia de cosas de él, pero digamos que lo llena de un contenido eh, ortodoxo, ortodoxo. Ese es como, como un enfoque muy importante que tiene Babin en su relación con él. Eh, y esto lo que nos da cuenta a nosotros es que la dogmática de Hermann Babin no es una repetición solamente del pasado, ni tampoco es como por así decirlo, como una huida ante las preguntas del presente. Digamos que hay, por ejemplo, hay teólogos contemporáneos a los de Hermann Babin que simplemente como que ignoran a Kant y lo que él hace a nivel de filosofía. Y hablo de teólogos que también escribieron teología sistemática, pero como que sí, de alguna manera, por alguna razón, no tienen en cuenta las preguntas que da Kant o las preguntas que tiene Schleiermacher
en cómo se reestructura la teología. Pero digamos que es un interlocutor que obliga a que Hermann Bavinck piense con mayor claridad, ¿sí? Por la influencia. Entonces, Schleiermacher empuja a Babin a articular con mayor claridad la relación entre la revelación, la experiencia, la conciencia, y ustedes lo van a ver si ustedes tienen el prolegómenos, van a ver que para Hermann Babin la parte del principio internum, el principio externum, la revelación, eh, si ustedes lo comparan con con otras tablas de contenido de otras teologías, esa parte no está así. Eh, Hablo de teologías previas, porque no está así, porque Hermann Bavinck, como le decía, tiene que luchar con esas preguntas de ¿podemos conocer verdaderamente? O sea, yo entiendo que creas, pero ¿sabes lo que crees? O sea, ¿cómo sabes que no es una imagen mental tuya? ¿Cómo no sabes que este Dios es de esta manera, es trino, porque tienes como empañada tu visión mental de Dios? Entonces, Babin tiene que luchar con todo esto, pero él no lucharía con esto si no se sumerge también a profundidad en este tipo de autores como Friedrich Schleiermacher. Es maravilloso, digamos que en la actualidad continúo leyendo esta disertación que está muy buena porque, pues de alguna manera como que uno le podía tener como miedo a este hombre, ¿verdad? Por su fama o su mala fama, pero digamos que como para los que se han visto Los Vengadores, es como Thanos, ¿no? Es como inevitable, por así decirlo, como que eh, en la teología moderna eh, tienes que pasar sí o sí por ver las obras de Friedrich Schleiermacher. Entonces, Babin nos da un ejemplo de cómo dialogar con él, ¿sí? De alguna manera. Ahora, vimos las influencias positivas, ¿cierto? Como todo lo que armó a ese teólogo confesional. Vimos las influencias, ¿cómo la llamamos? Influencias críticas o influencias de diálogo, las llamamos. Y esas influencias de diálogo, pues, de alguna manera hacen que Hermann Bavinck no sea un teólogo solamente confesional o reformado, sino que también sea un teólogo moderno, un teólogo que está pensando después de Kant, está pensando en cómo se hace teología, cómo sabemos que Dios se ha revelado, cómo estamos seguros de nuestra fe. Y esto es, digamos, como que los dos componentes que de alguna manera se unen en Hermann Bavinck. Ahora, en la próxima clase eh, eh, mm, digo cómo se une eso en el sentido de cómo él une ambas cosas en una sola, como en una sola dogmática, ser ortodoxo, ser moderno, eh, pero digamos que no es algo mío, o sea, yo no, les estoy contando lo que yo mismo he ido aprendiendo y leyendo de los hombres que se están doctorando actualmente en Hermann Bavinck. Así que, bueno, y vamos a hablar en ese tercer bloque, vamos a hablar de la relación de Hermann Bavinck con Abraham Kuyper, ¿sí? Digamos que es una relación bastante particular porque no es un adversario intelectual al cual derrotar, es un aliado porque lo vimos, ¿cierto? Estuvieron en varios proyectos juntos, fueron colaboradores, pero también fue, digamos, como una fuente de tensión. ¿Y por qué hablo de tensión? Porque digamos que Kuiper obviamente es mucho más conocido que Hermann Bavinck, pero porque lo que, por así llamarlo,
Si alguien lo quisiera poner en esos términos, es como si Abraham Kuyper fuera como el formulador de la idea, de una nueva idea, de la idea innata. Pero eh, Herman Babbing es como el que tiene que estructurar, por así decirlo, cómo esa idea se conecta con todo lo demás. Entonces, digamos que eh, Kuiper, si lo queremos decir de alguna manera, es el innovador, por así llamarlo, y Babin es el sistematizador. Digamos que es como que si el Agustín y Tomás de Aquino, ¿sí? Como que el hombre del cristianismo y el que tiene que con rigurosidad estar como delineando todos los puntos finos de la teología cristiana. Entonces, si lo vemos en el neocalvinismo, pues Kuyper es como este hombre efusivo y de masas y que tiene como este gran alcance y que piensa en grande. Y Babin está como detrás diciendo, bueno, ok, pero eso se conecta así, esto se conecta así, y eso se conecta de esta manera. Ahora, no podemos decir que Babin era un caiperiano. ¿Por qué? Porque en muchas cosas, de alguna manera, como que Babin eh, ya sea en silencio, o es decir, cuando hablo en silencio es de manera privada, eh, o de manera, digamos, como que no públicamente, eh, no discutía con Kuyper, digamos, como con el hombre del movimiento, pero sí diferían en varios asuntos, ¿vale? Entonces, había una tensión creativa aquí, ¿cierto? Eh, en los cuales, digamos, cuando, cuando Pavin da el discurso de despedida porque tiene que ir a reemplazar a Abraham Kuyper, hay una parte del discurso donde él dice, soy un hijo de la secesión y espero seguir siéndolo. Digamos que a pesar de que estas iglesias se habían unido, ¿cierto? En el 92 lo hablamos en la clase pasada, Babin tiene una conciencia aún de ser alguien que pertenece a la iglesia de la secesión, que esas son sus raíces. Y digamos que esto marca mucho como su carácter, su temperamento y lo que lo diferencia de Kuyper. Ahora, digamos que algunas convergencias, o sea, es decir, en qué son parecidos y en qué se diferencian, podemos hablar de las convergencias, una visión integral de la fe cristiana. Ambos autores escribieron prolíficamente sobre dogmática, sobre literatura devocional. Ambos escribieron literatura para la política. Ambos escribieron, o sea, ambos tienen la capacidad de ser, eh, bueno, donde Kuiper también estudió en Leiden, entonces como que de alguna manera vienen con esta escuela detrás y tienen una capacidad sorprendente de producción, los dos, o sea, hay un libro, para que se den una idea, hay un libro biográfico de Kuiper que se llama Las siete vidas de Abraham Kuyper, y es que Abraham Kuyper, o sea, era político, pastor, académico, periodista, primer ministro, o sea, también tenían una visión integral de la fe cristiana. También sabían que la fe cristiana no fue la fe cristiana de Juan Calvino, sino que esa fe cristiana estaba en el siglo XIX y tenía que luchar con nuevos desafíos. Nuevos desafíos como por ejemplo, eh, si si todo el mundo tiene que votar. Por ejemplo, o sea, en el siglo XIX no votaban todas las personas, no había universalidad
de votación en cuanto a participación política. Entonces, por así decirlo, como que hay preguntas a las cuales Juan Calvino o los puritanos no se enfrentaron, pero en el siglo XIX, Kuyper y Babin sí. Entonces, el cristianismo tiene que dar respuesta y tiene que dar como la batalla. Ahora, ambos reconocen la necesidad de instituciones y de formación, ¿sí? De formar a otros, de formar pastores y académicos. Y esto lo podemos ver en que, pues, por ejemplo, los dos fueron profesores de seminario y de universidad, los dos fueron participantes en la política, del partido antirrevolucionario, pertenecieron a diferentes sociedades civiles. Fundaron, Kuyper fundó dos periódicos, un periódico dedicado como a temas doctrinales, por así decirlo, por así llamarlo, como temas muy cristianos o teológicos, y otro periódico que se dedicaba más como a dar su respuesta y opinión hacia acontecimientos de la vida pública. Y por su lado, Herman Babin fue editor de un periódico donde hacía cosas similares, donde digamos como que daba su punto de vista de algo, pero también constantemente publicaba artículos para el crecimiento de los cristianos. Y ambos, digamos que querían, tenían un proyecto de fortalecer la teología reformada o el protestantismo reformado en un mundo eh, moderno como tal. Ahora, ¿en qué se diferenciaban? Kuyper era una persona que para cada problema su solución era crear algo, ¿sí? O sea, las universidades, el Estado quiere que se enseñe teología de cierta manera, ok, entonces creamos una universidad que no dependa del Estado. eh, los partidos políticos están impregnados con ideas de la revolución de la, de la Ilustración. Entonces, funda un partido cristiano. Eh, la prensa no publica lo que nosotros queremos que alimente a nuestros creyentes. Entonces, inicia un periódico. O sea, ese es el tipo como de respuestas que siempre daba Kuyper. Digamos que para Babin era como que, como que todo tiene que ser como muy articulado, cómo se juntan todas las cosas. Por eso digamos que nosotros vemos que cuando tiene que participar en política, inicialmente él como que se vuelve el presidente de ese partido, pero como que no está muy convencido, pero posteriormente, cuando ve la necesidad, ya es Corto. Bueno, creo que tenemos un problema con el internet del hermano Andrés. Esperamos unos segundos. bueno, Sí, dale. ok, como lo estaba comentando, pues ellos tienen unas diferencias de temperamento en cuales pues Babin tiene que de alguna manera como que articular todo lo que está detrás para como dar como una posición. Eh, digamos que eh, para Kuyper hay antítesis muy marcadas, ¿cierto? Él es como que o es cristiano algo o no es cristiano, porque para él es como que o tiene el principio eh, que proviene de la ilustración o es cristiano y acorde a las escrituras.
y digamos que Kuiper era un hombre como de fronteras y murallas altas. Pero por otro lado, digamos que Babin tenía como una sensibilidad más católica, ¿cierto? Como del diálogo, de integración, de matizar, de comprender muy bien al otro para, de alguna manera, como entenderlo, ¿cierto? Es como que yo me acuerdo mucho de una expresión que utiliza Israel Guerrero. O sea, Babin hoy en día sería el tipo de persona que si ve algo en tu feed y no lo entiende, en tu feed de Facebook, te escribiría un mensaje por interno y te diría, hola, quiero entender muy bien lo que tú estás diciendo. Yo te entiendo esto, pero quiero que tú me puedas explicar de una mejor manera qué fue lo que dijiste, ¿cierto? Es de ese tipo de personas que bien intencionadamente quiere comprender, aunque no esté de acuerdo, quiere comprender lo que como tal eh, dicen las otras personas. Entonces, digamos que eso los diferenció bastante. Ahora, eh, esto crea obviamente de que Kuiper fue llamado por el Señor a tener una visión muy pública, pero por otro lado, Babin era como el constructor de que todo este aparato público tuviera como una coherencia doctrinal y sistematizada y bien pensada de todo. Yo no estoy diciendo que Kuiper no sea intelectualmente riguroso, ¿cierto? Pero digamos que eh, era como más visionario y obviamente por esa visión pues había muchas cosas que dejaba atrás y pues digamos que el dogmático, el trabajo dogmático eh, y de cara a la biblioteca era el trabajo más como de Babin. Ahora, él no, él no siempre estuvo de acuerdo. Él había ocasiones, por ejemplo, ya lo último de su vida, sobre si por ejemplo, si las mujeres podían o no entrar a la universidad, eh, o si debían o no votar. Ellos dos tienen diferencias en cuanto a ese tema. Obviamente es un periodo de tiempo diferente al nuestro. Sería raro escuchar hablar de esos temas, pero eh, cierto, o sea, Babin, eh, ellos defendían de alguna manera como que las masas pudieran tener participación. Entonces, como que Babin le dice, ok, pero las masas incluyen las masas de individuos eh, pero para Kuiper las masas significaba más bien como las masas de familias. Entonces, como que, ¿cierto? Como que el voto familiar o el voto individual. Entonces, o por ejemplo, el papel del bautismo en cuanto a los hijos. Entonces, ambos son paidobautistas, pero digamos que Kuiper tiene como un sabor más eh, de regeneracional en el bautismo frente a los niños y pues digamos que Babin no tiene esa posición doctrinal, entonces como que tienen que eh, como que liman, por así decirlo, como asperezas, pero nunca, digamos, como que de una manera eh, como pública o muy pública. Entonces, esta alianza, ¿para qué sirve? Esta alianza sirvió para encontrar un fenómeno raro, es un fenómeno raro de colaboración. Ellos estuvieron juntos eh, construyendo el prestigio de la Universidad Libre de Ámsterdam, ¿cierto? Unieron las corrientes reformadas, los Seceders, los secesionistas, que es de donde provenía la familia de Babin y el mismo Babin, y los Dolentier, que es el movimiento que se salió con Kuiper, que es eh, los dolientes, o esa es como su mejor traducción. Eh, ambos tuvieron una difusión política, eh, trabajaron en la traducción eh,
de la Biblia, lo vimos en la clase pasada, publicaron salmos para rima, para el culto, publicaron tratados teológicos profundos, pero también literatura devocional. Entonces, digamos que estas dos vidas están viviendo un mismo momento, de hecho, ambos viven. Creo que Kuiper se muere en 1920 y Babin se muere al otro año. O sea, son vidas que, aunque Kuiper es mayor que Babin, estuvieron como creciendo y desarrollándose de manera junta, de cómo el cristianismo debe hablar a la cultura, ¿vale? Entonces, eso es como lo que nosotros podríamos pensar y ese es en síntesis eh, cómo eh, fue la relación de Babin con sus antecesores teológicos, con los pensadores modernos y cómo interactuó con esa figura camarada y amigo, pero también digamos como que desarrollador teológico como lo fue Kuyper. Y terminamos. Giancarlo, para la parte de preguntas, ya me voy a conectar por el ordenador, ¿vale? Ok, bien, mis hermanos, ¿alguna pregunta que deseen hacerle a Andrés? Pueden ir levantando su mano o pueden prender su micrófono. Buenas tardes a todos, hermanos. Mi nombre es Roger Luna Ok, y Roger, sí, quisiera espera, preguntarle dame un segundo, no lo veo, Andrés. Aquí estoy, aquí estoy. Ya, ok, dale, Roger. en, en qué, o sea, cuáles fueron los aspectos positivos que encontró este Bavinck en Tomás de Aquino y pudo congeniar con Agustín, ¿no? Porque pues lógicamente Agustín pues es más neoplatónico y Aquino pues era aristotelista, ¿no? Aristotélico. Entonces, ¿cómo pudo hacer una síntesis de ambos? Sí, digamos que para Babin no se trata tanto de si los unos son más team platónico o si los otros utilizan una gramática más aristotélica. Digamos que para Aquino no se trata tanto de eso, perdón, para Babin no se trata tanto de eso, sino de recuperar lo que es verdadero. Entonces, si aquí no tiene un aporte, por ejemplo, en cuanto a la doctrina de Dios, Babin va a acogerla. O sea, Babin no tiene ningún problema en acoger eh, las distinciones y pruebas sobre la existencia de Dios de Aquino y también acoger las formulaciones antipelagianas de Agustín, ¿sí? Entonces, como que Babin no lucha con que si tiene que aceptar a alguien como suyo, tiene que aceptar todo el paquete, sino que Babin lo que hace es, eh, coge, era un hombre que buscaba la verdad. Entonces, como buscaba la verdad donde estuviera. Entonces, no tenía ningún problema mi hermano Roger porque no es, porque hablamos de Aquino porque porque en muchas partes está más de moda Aquino, pero digamos como que la línea franciscana, Babin también cita bastantes veces a Buenaventura. Entonces, digamos que incluso hay alguien que actualmente estudia los cambios de una edición de la dogmática a la segunda edición y dice que hay fuertes cambios en cuanto a cómo hacer teología que darían cuenta de que Babin, eh, por así decirlo, como que cambia cosas que podrían sonar más de Aquino a por cosas que podrían sonar más de Buenaventura. Entonces,
Babin no tiene como problema en escoger. Ok, ¿y cómo definiría Bavinck su epistemología? Es una epistemología que lucha con los temas modernos. O sea, los temas con los que luchó Aquino no fueron los temas con los que luchó como tal Hermann Bavinck. Y tú lo vas a poder ver en el cómo inicia la teología. ¿Sí? Es una teología, una epistemología moderna post-kantiana. Entonces, Babin está pensando en cómo responder a un mundo teológico después de Kant. Esa es lo que él está pensando. Por eso él tiene que luchar en cómo se hace teología y luego pasa a hablar extensamente de los principia, ¿sí? Digamos que no es gramática que él se haya inventado, pero digamos que antes de Kant, los principia, el principio conocendi, el principio essendi, Dios, la escritura, significaban algo, pero después de Kant y Babin les tiene que dar esta connotación, es como que los principios ya corresponden la parte de fe, la parte de la iluminación del Espíritu Santo, dándonos esa revelación a nosotros los creyentes. Entonces, digamos que su epistemología obviamente es cristiana, pero está pensando en un mundo post-Kant. Pero digamos que eh, Aquino o Agustín o teólogos escolásticos no lucharon con las preguntas y el impacto de Kant. Gracias. Ok, otra pregunta, mis hermanos. Pueden levantar su Bueno, ¿se mano. me escucha? ¿Se me Sí, escucha? Sí, sí, hermano. disculpe. Sí, yo tengo una pregunta acerca de la influencia de Hermann Doyever bueno, en el neocalvinismo. Eh, pero mi pregunta es, bueno, tengo que hacer una disculpa aquí porque yo a Hermann Doyever lo leí hace como 20 años, así que realmente estoy desactualizado, pero recuerdo que para Hermann Doyeberg el- la vida cristiana es un todo, sí, así como está, como se planteó en la visión de tanto de Babin como de Kuyper, pero él lo veía como un todo heterogéneo, ¿no? Es decir, podía subdividir la vida cristiana en varias esferas, como le llama él. Entonces, quería saber qué influencia tenía este pensamiento de Hermann Doyeberg en ambos, si se pudiera. Ok, pero ¿qué pasa? Hermann Duyuber es posterior a Hermann Babin y a Abraham Kuyper. Sí, es un neocalvinista, por así decirlo, como de segunda generación, pero digamos como que se aparta de Kuyper y se aparta un poco de Babin en cuanto a su relación con la tradición cristiana anterior. Digamos que para Germán Duyuber, yo no soy un experto o sea, no he leído mucho a Germán Duyuber, pero por lo que he leído, digamos que es como si llevara la antítesis de Kuyper como un grado más y de alguna manera como que eh, levanta la mano acusando a un Hermann Bavinck o a los escolásticos de estar, por así decirlo, como influenciados por lógicas y pensamientos filosóficos aristotélicos o platónicos. Entonces, eh, digamos que esta parte de la filosofía de las esferas está presente en Kuyper, está presente en Babin, está presente en Duyuber, está presente en Cornelius Van Til, si uno lee el librito que nosotros tenemos de los 10 mandamientos, pero Germán Duyuber es posterior, ¿sí? Que su proyecto como tal es la creación de una filosofía cristiana, ¿sí? Que ese es como su proyecto como tal. Lo curioso es que es famoso Kuyper, es famoso Duyuber, pero
el que era menos conocido era Babin. Es como lo raro de las publicaciones en inglés. Gracias. Gracias. Otra pregunta, mis hermanos. Andrés, ¿me escuchas? Hermano A ver Pablo, si, adelante. sí, no sé si me escucha Andrés o se volvió a desconectar. Creo que se volvió a desconectar porque está paralizado. Sí, esperemos a ver si Sí, 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 sí. vuelve. A ver, esperamos unos segundos. Andrés, Ahora sí, hermano Pablo. gracias. Andrés, dijiste que si uno tomaba un trabajo de teología anterior a Babin en el prolegómena, uno iba a encontrar una distinción, una diferencia, por ejemplo, en la forma en que Babin lo abordó con los principios, con los fundamentos. Entonces, podemos decir que las teologías posteriores a Babin, incluyendo las que podemos tener hoy en día y siguen saliendo hoy en día, las teologías sistemáticas, tienen esa influencia de Babin. Fue a partir de su obra que se tiene esa influencia en la parte del prolegómena. Hola, Pastor. Muchas gracias por estar. Pastor, el tema es que, por ejemplo, el teólogo que es contemporáneo a Babin y que no hace esto es, por ejemplo, Charles Hodge. Charles Hodge sigue haciendo teología como si Kant no hubiera preguntado si verdaderamente podemos obtener revelación de parte de Dios. Entonces, Herman Babin sin duda hace este cambio en su dogmática por esto, pero yo no sé si es por Herman Babin, pero sí estoy seguro que es por Kant, porque digamos como que incluso William Lane Craig, que saca recientemente esta teología de varios volúmenes, en su primer volumen tiene que tratar acerca del tema de la fe y cuál es el papel de la fe y la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, es como que ya todos los teólogos del siglo para acá, ¿cierto? Como bueno, después de Luis Berkhoff para acá, tienen que hacer el esfuerzo de ahondar en cómo es posible que podamos conocer la revelación de Dios nosotros, que son luchas que, por ejemplo, Juan Calvino en la institución no tiene. Él como que asume que Dios se ha revelado, porque sus contrarios que son católicos o los luteranos, todos están de acuerdo en que Dios se ha revelado. Entonces, como que no hay nadie diciendo que no. Entonces, yo no sé si es por Buffing Pastor, pero sin dudas es por Kant. Y digamos que ahí unos responderán mejor que otros. Unos con terminología más eh, tradicional, como pudiera ser Babin, y otros con terminología un poco diferente, quizás, no sé, un Gruden o MacArthur, que de pronto no usan la terminología como técnica o clásica que utilizan normalmente estos hombres. Gracias, Andrés. Pastor, ¿y sabes qué? Lo mencioné en la clase de ayer, en la dogmática de Müller, él menciona esta parte de que Hermann Babin no hace, o sea, cuando él cita la escolástica y cómo algunos teólogos sistemáticos posteriores hacen la misma teología, no es de gratis que él saque a Babin de la lista. No es de gratis. Es porque Babin no hace teología como ellos. En ese sentido, de que tiene que, o sea, le da esta importancia a los principios porque tiene que luchar con esta otra nueva pregunta y tiene que darle un papel fundamental al sujeto que tiene que recibir esa revelación. Es por eso. Gracias, Andrés. Bien, hermanos, otra pregunta. Pueden prender sus micrófonos.
Hermano Andrés, ¿cuál sería la diferencia entre calvinismo, neocalvinismo, creo que mencionaste, y nuevo calvinismo? Y algunos ejemplos que nos puedas orientar. Ya, bueno, el calvinismo, digamos que para Herman Babbing, la teología reformada, bueno, él cambia a lo largo de su vida, él cambia esto, pero es como si él pudiera decir que la teología reformada es la teología, digamos, confesional, ¿cierto? Pero el calvinismo es como si fuera un sistema completo de vida, ¿cierto? Como si la teología reformada es la teología de las confesiones, pero el calvinismo es todo lo que abarca, todas las esferas que abarca la vida del ser humano. Entonces, para Herman Babin, el neocalvinismo no es otra cosa más que el calvinismo respondiendo a preguntas del siglo XIX, ¿sí? El calvinismo del siglo XVI respondiendo a preguntas del siglo XIX. Era eso, digamos que de alguna manera eh, se diferenciaron entre Calvino y calvinismo, o sea, el calvinismo y neocalvinismo es eso, es las preguntas modernas a las que Kuyper y Babin y otros tuvieron que responder. Ahora, lo que la gente llama nuevo calvinismo es, por lo que yo entiendo, es como el movimiento que vuelve a rescatar eh, de los 2000 para acá, o sea, hace más o menos unos 25 años, en el mundo norteamericano y ahora latinoamericano, eh, las doctrinas de la gracia, ¿cierto? Lo que se llama como los 5 puntos del calvinismo, la soberanía de Dios en la salvación, pero digamos que no todos los exponentes de lo que se les acusa como nuevo calvinismo están como, por así decirlo, como afincados o bajo una confesión o una... Es que ellos tendrían confesiones, pero no las confesiones de fe históricas de la teología reformada. Entonces, como que son más amplios de lo que sería de pronto Babin o de lo que sería, digamos, un Juan Calvino, pero ellos están de alguna manera como que, a ver, el nuevo calvinismo con, por ejemplo, con un John Piper o con Kevin DeYoung, que sí es confesional, ellos están como respondiendo a un fenómeno de los 90 que es el tema de las mega iglesias, ¿sí? Y este movimiento de sensible al buscador. Eso es algo muy norteamericano. Y es que en los 90 muchas iglesias o muchos pastores empiezan a escribir libros sobre cómo hacer que tu iglesia se multiplique exponencialmente. Entonces, por ejemplo, sale el libro de Rick Warren sobre eh, una iglesia con, bueno, no sé, una iglesia con propósito, algo así. Y habla acerca de encuestas de mercadeo y demás. Claro, digamos que esos teólogos que de alguna manera como que veí, ya conocían a Jonathan Edwards, conocían a Juan Calvino y demás, como que empiezan a responder y a fomentar una teología más profunda que simplemente estar pensando en cómo atraer gente a tu iglesia. ¿Sí? Digamos que es una respuesta que tiene unos énfasis a algo que acontecía en los Estados Unidos. Y eso es el nuevo calvinismo. Básicamente es como doctrinas de la gracia, la soberanía de Dios en la salvación, y, pero digamos que no es que sea aconfesional, pero sí no tiene como, no necesariamente tienen una confesión de fe histórica. Ok, gracias. Andrés Díaz tiene una pregunta.
Buenas tardes, hermanos. Quería consultar cuál es la relación entre teología reformacional y Bavinck y por qué hay cierta resistencia en el mundo reformado a lo que es la teología reformacional. Yo creo que, a ver, la teología reformacional o filosofía reformacional que he escuchado más es la filosofía que proviene de parte de Germán Duyuber. Eh, Como lo decía ahora con la respuesta del otro hermano, digamos que Germán Duyuber, la antítesis que ve Kuyper entre lo cristiano y lo que no es cristiano, Germán Duyuber lo da un paso más, ¿sí? Como que le aumenta un par de grados y acusa a las generaciones anteriores de mantener nomenclatura o lógica o filosofía eh, pagana, por así decirlo, o incrédula. Entonces, por colocar un ejemplo, entonces vemos a Babin y si ustedes lo leen, eh, va a haber momentos donde él enfatice el yo, o sea, cómo ese ser, cómo ese creyente recibe, percibe la revelación verdaderamente. Entonces, eso pudiera parecer una nomenclatura eh, muy kantiana o muy de Friedrich Schleiermacher, que es acusado de moderno. Entonces, como que para ellos, incluso un Babin pudiera estar, por así decirlo, como contaminado. Entonces, la filosofía reformacional, pues, trata de formular una filosofía como haciendo como una tabla rasa, por así decirlo, ¿cierto? Todo lo anterior es malo y ahora nosotros estamos formando la verdadera teología, la verdadera filosofía reformada. Y creo que de ahí sale la teología no me acuerdo bien el apellido de este autor, teología reformacional, que pues que creo que ya no se publica, pero sé cuál es la teología que estás mencionando. Pero principalmente es por el proyecto de Germán Duyuber y el otro hombre que no me acuerdo cómo se apellidaba. Muchas gracias. Ok, otra pregunta, mis hermanos. Bien, vamos a ir prendiendo otras cámaras, tomando la foto de asistencia. Así que también se les requiere que puedan poner sus nombres completos para poder pasar la asistencia, sea más factible la asistencia. ¿Ya? Bien, mis hermanos, a ver, todos prendemos nuestras cámaras. Vamos a tomar dos fotos, así que mantenga su sonrisa estable. A ver, vamos, demos nuestra mejor sonrisa. La voz de tres. Uno, dos, tres. Ya ahí va la primera foto. Falta la segunda. A ver, a la voz de tres. Una, dos, tres. Bien, mis hermanos, voy a dar algunos anuncios. Mañana continuamos nuestra última sesión de clase, 9 de la mañana Perú, ¿ya? Mañana nos encontramos tempranito. 9 de la mañana Perú nos encontramos y no se olviden pues de seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan también estar participando en nuestros diferentes programas educativos. Hacerles recordar que tenemos cursos y diplomaturas que iniciamos en el mes de febrero, ¿ya? Tenemos diplomaturas como Teología Reformada, Teología Sistemática, Teología del Pacto y Diplomatura en Matrimonio y Familia. Y también tenemos cursos que iniciamos en febrero como Introducción a la Teología Reformada, que es el primer curso de la diplomatura en Teología Reformada, que va a estar siendo impartido por el pastor Jorge Ruiz. Ya, este curso va a ser, se va a dictar las clases virtuales los sábados, ya. Empezamos el 7 de febrero. También, como parte de la diplomatura en Teología Sistemática, tenemos el curso de Doctrinas, Dios y las Escrituras, que sería Teología Propia y Bibliología, ¿no? Que va a estar siendo impartido por el pastor Eduardo Martorano.
Este curso también va a ser impartido los días sábados. También tenemos el curso de hermenéutica, que estará siendo impartido por el pastor Plinio Orozco. Este curso van a ser los martes, todos los martes, iniciamos el 10 de febrero. Y como parte de la diplomatura en teología, diplomatura en matrimonio y familia, tenemos el curso de teología de la familia, que va a estar, quien lo va a dictar el curso es el pastor José Ramírez. Y este también empieza el 7 de febrero, los sábados van a ser las clases. Si estás en Perú, si vives en Perú, si te inscribes en uno de estos cursos, entras automáticamente al sorteo de 14 libros, tanto reformados, presbiterianos, como también bautistas. Eh, si te inscribes en dos o tres o en una diplomatura, se aumentan tus opciones de ganar, ¿ya? Entonces, puedes acceder a ello. Si te inscribes en la diplomatura en Teología del Pacto, que es una diplomatura asincrónica de 8 meses, y vives en el Perú, eh, inmediatamente te enviamos la Institución de la Religión Cristiana en 2 tomos, ¿ya? Edición de lujo, es decir, en 2 tomos y tapa dura, ¿ya? Entonces, si te inscribes en diplomatura en Teología del Pacto, vienen las ofertas, esto ya para todos los hermanos de toda América Latina, todos los hermanos hispanos. Si te inscribes en 2 cursos, el segundo curso hay un descuento del 50%. Puedes escribir con algún hermano o tal vez sucede que se matriculan entre esposos. Bueno, pueden hacerlo. Tu esposa pagaría, tendría un descuento del 50%, ¿ya? O algún hermano en la iglesia, algún pastor, puedes acceder a estos descuentos. El día de mañana, como les dije, vamos a estar cerrando el curso en la mañana de Babin en Contexto, pero en la tarde, si tú lo quieres así, nos vemos también en este seminario web que tenemos por el tema ¿qué es el Evangelio del Reino de Dios? Sumamente importante, va a estar siendo impartido por el pastor Guillermo Green, que es el pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia. Si todavía no estás, si te unes a nuestra comunidad, allí vamos a enviar el link de Zoom para el seminario web. Así que escanea el QR, únete a la comunidad, no te desconectes porque solemos realizar actividades gratuitas de capacitación también, hermanos. Es parte de nuestro proyecto. Bien, mis hermanos, habiendo dicho estos anuncios, estoy para servirles. Ustedes tienen mi WhatsApp. Así que cualquier cosa escríbanme, que lo económico no sea un impedimento, ¿sí? Escríbanme, conversen conmigo y podemos hablar, conocernos y poder ver en qué podemos ayudarles. Bien, hermanos, Andrés, animando para mañana unas palabras. Nada, mis hermanos, después de estas dos clases que espero que no los hayan aburrido, mañana vamos a tener como, por así decirlo, como la parte más práctica. Eh, Vamos a ver como algunos consejos que me han servido a mí para leer la dogmática, las obras de Germán Babbin en general. Hablaremos un poco de la pregunta que tuvieron en la clase pasada de por qué es dogmática, por qué no es una teología sistemática. Y estaré comentando, pues debido a las inquietudes que tuvieron en las pasadas, de eh, algunos libros, la mayoría van a estar en inglés, pero recopilado como alguna bibliografía que les pudiera ayudar para conocer un poco más. Listo, mis hermanos, nos vemos. Dios les bendiga a todos. Nos vemos mañana, Dios lo permita. Hasta luego. Chao.